Se incorpora ahora a la mesa Mónica Borrell, que es la directora del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, máster en Gestión del Patrimonio Arqueológico por la Universidad de Barcelona y posgrado en Dirección Estratégica de Museos y Centros Culturales, especializada en la difusión, comunicación y gestión de patrimonio cultural. En 2006 fue responsable de patrimonio del Ayuntamiento de Gavà, en Barcelona, y del yacimiento de las minas prehistóricas de Gavà. Y desde 2017 es directora del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, entidad que gestiona 5 elementos incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de Tarraco. Esto creo que es una singularidad también muy importante en la sesión de hoy. Gestiona el Teatro Romano, la Torre de los Escipiones, el Arco de Bará, la Villa Romana del Munts en Altafulla, el Conjunto Romano de Cencelles en Constantí, el Museo Arqueológico de Tarraco y la Necrópolis de Tarraco. Estos dos últimos en proceso de rehabilitación integral. Estamos deseando escucharte, Mónica. Gracias. Buenas tardes. Gracias por invitarnos a participar de esta jornada, que la verdad es que está siendo intensa y muy interesante. Bien, como indica el título, en este momento el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona estamos inmersos en 2 rehabilitaciones integrales. Son las del Museo Arqueológico, como que comentaba Aurora, y la Necrópolis. Para situar los 2 proyectos, yo creo que es interesante situarlo en este contexto del patrimonio romano de Tárraco y en concreto también del patrimonio mundial. En esta imagen que tenéis, empezando por la derecha, están los diferentes elementos reconocidos como patrimonio mundial y empezamos por el Arco de Bará, la Villa Romana del Munts, que indicaban que lo gestionamos nosotros. Recientemente, hace 15 días o 3 semanas, se nos ha adscrito también la cantera del Médul, con mucha ilusión, pero también con más carga de responsabilidad, la Torre dels Escipions y a la izquierda tenéis en este resumen gráfico lo que es el conjunto romano de Sansellas. En lo que es estrictamente en el casco urbano de Tarragona, nosotros gestionamos el Teatro Romano y los 2 museos romanos de Tárraco, la Necrópolis y el Museo Arqueológico. El resto de elementos que veis marcados son elementos patrimonio mundial, pero que gestionan otras instituciones, principalmente el Ayuntamiento de Tarragona a través del Museo de Historia de Tarragona. O sea, aquí ya veis que nosotros como museo tenemos un ecosistema que va más allá del concepto de museo arqueológico clásico, sino que tenemos un impacto y una relación con el territorio que es amplio y que en cuanto al patrimonio mundial tenemos y estamos dialogando constantemente con otras instituciones, como os digo, especialmente con el Ayuntamiento de Tarragona. Bien, los 2 proyectos que os comento son los que os he comentado, el Museo Arqueológico de Tárraco y el de la Necrópolis. Son 2 proyectos de los que se hablaba pues, desde los años 80, bueno, como prácticamente todos los proyectos que hemos tenido o tendremos a lo largo de la jornada, pero que es cierto que al final se han materializado, se están ejecutando en este momento y en paralelo por circunstancias ajenas a la organización, podríamos decir. Pero bueno, buenas, felices circunstancias. Yo quiero os presentaré primero el proyecto del Museo Arqueológico y luego el de la Necrópolis, y en cada uno de los casos hay un pequeño vídeo que ilustra los proyectos en sí. En un caso más el museo gráfico, el otro el proyecto integral. Bien, centrados en el Museo Arqueológico. El edificio del Museo Arqueológico está situado en la parte alta de Tarragona, es el entorno turístico, el entorno patrimonial, el núcleo de la visita, de cualquier visita a la Tarragona romana, y nosotros ejercemos, como os comentaba, como Museo Romano de Tárraco, porque el Ayuntamiento no tiene un museo como tal. Como museo también acogemos y mostramos los bienes muebles de todos esos yacimientos que os he comentado. O sea, nosotros tenemos en los conjuntos escultóricos, arquitectónicos, etcétera, del teatro,
del Foro de la Colonia, por ejemplo, o de la Vila dels Munts o de Sencelles, ¿vale? Por lo tanto, bueno, aparte en un amplio espectro cronológico centrado en época romana, pero al final no dejan de ser unos 1000 años de historia romana de la ciudad y de su territorio. En ese sentido, por la característica de la colección, el Manat o el Museo Arqueológico no se explica en sí mismo, sino que es la síntesis o el reflejo, y os digo, conservamos la cultura material de esta historia compleja y más amplia y repartida entre instituciones. El edificio que veis, bueno, el museo es de mediados del 19, el edificio que veis en la imagen es el museo que se inaugura en 1960, el edificio es un proyecto anterior de los años 40 que se inaugura en 1960, que ha sufrido varias transformaciones. En un origen tenía almacenes, tenía despachos y eso. En los años 80 se desplaza a un edificio nuevo que está situado cerca de la necrópolis. Ha habido reformas, pero en esencia no había habido una reforma sustancial. Y el paso del tiempo, pues ciertamente había afectado bastante las instalaciones. Hemos hecho un proyecto integral en el sentido que ha habido una rehabilitación arquitectónica y luego también ha habido todo el planteamiento de la nueva museografía. El motivo de la rehabilitación arquitectónica, de hecho, lo desencadenó una denuncia de los mismos trabajadores por las condiciones de trabajo. Era una necesidad imperiosa de mejorar las condiciones ambientales, no solo para ellos, sino también para los visitantes, la colección, etc. Lo que tenía que ser una instalación de un sistema de clima, al final, esto también lo conoceréis, van cayendo o se van detectando otras necesidades y se ha convertido en una rehabilitación integral de instalaciones, de adecuación a la normativa, que sobre todo es lo que más ha marcado a la transformación interior, porque de aspecto no ha variado excesivamente el aspecto, la arquitectura del edificio, pero aquí tenéis unas imágenes que son 4 imágenes del proceso de construcción de esa segunda escalera que obligaban bomberos para cumplir con la normativa de evacuación y que también es un proyecto que al final pudimos añadir todo lo que fue limpieza y revisión de las cornisas de la fachada. ¿Cuáles son los criterios que han regido una vez rehabilitado el edificio que no hemos podido transformar sustancialmente, porque lo que era la sala de actos sigue la sala de actos, lo que son salas de exposiciones, sala de exposiciones, sí que ha habido un poco de reordenación interna, pero muy poca. Lo que sí que planteamos con esta oportunidad de hacer una exposición completamente nueva, porque la rehabilitación nos obligó a retirar toda la colección. Actualmente solo queda lógicamente el tramo de muralla del sótano y el mosaico de los peces que está en la escalera. Pues bueno, los criterios los tenéis en pantalla, ¿no? La colección del museo como punto y eje de la actuación. Esta voluntad, a partir de los objetos, de explicar la historia de Tárraco como capital romana, pero la historia de Tárraco, ¿vale? No las colecciones o el arte o la producción de la época, sino esta historia más amplia. Optamos por un recorrido cronológico con enfoques temáticos, ahí donde realmente hay aspectos en que la colección destaca y ahí se hace un poco una parada y se amplía el contenido. Y este eje cronológico, pues desde los antecedentes hasta la época visigoda. Es un edificio, no entro en el detalle, la arquitectura, pero tiene 4 plantas, cada planta es diferente, cada sala es diferente y esto obligó no a hacer una exposición permanente, sino a hacer un mínimo de 4 exposiciones permanentes. Esto es lo que nos recordaron los diseñadores al acabar el proyecto, porque realmente fue un esfuerzo. Y luego lo que os comentaba ahora, ¿no? Que esta exposición fuera un punto de referencia, aunque el museo está en un edificio encajado en la parte alta, tenía que ser una puerta abierta a la visita o al conocimiento del conjunto del Manat y al conjunto de esta Tarragona romana.
no os he comentado, los dos museos sí, son de titularidad estatal, de gestión transferida. El resto de elementos que gestionamos, elementos patrimoniales, yacimientos, monumentos, sí que se traspasaron a la Generalitat en su momento. Y todos, este proyecto y el otro, el de la necrópolis, los hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Cultura, con la Subdirección General de Museos Estatales y con el equipo de arquitectos de Gerencia de Infraestructura, ¿vale? Los dos repiten sistema de gestión. Esta es una imagen de lo que era la sala de la planta baja, lo que era la sala de arquitectura, que era la sala de 1960 con añadidos y una capa de interpretación museográfica, porque había unos itinerarios temáticos, etc. Esta es la propuesta de intervención. Tenemos un vídeo que es 1 minuto sobre el recorrido museográfico tal cual será a partir de ahora. Lo podéis ver y luego os comento un poco los criterios. En este caso, el equipo de arquitectos es un despacho de Tarragona, Sofito, y aquí habéis visto la reforma museográfica que es de la empresa Ámbito Cero y Estoa. En cuanto a la renovación museográfica, habéis visto un poco las imágenes muy rápido, pero ya podéis ver una apuesta por dónde va la propuesta del museo. Uno es partiendo de la pieza arqueológica de la colección. Todos sabemos la dificultad de entender una pieza arqueológica. Entonces, la voluntad de que fuera una presentación contextualizada sencillamente por el orden y la disposición de las piezas, pero también por el hecho de que fuera una presentación y un diseño que fuera evocador, que sin recurrir al diorama, porque tampoco tenemos tantos metros cuadrados, permitiera tener una imagen del significado del valor de la pieza, ¿no? También el uso de diversidad de lenguajes, desde los aspectos, lo que os comentaba, más gráficos, más escenográficos, todo el tema de imágenes, de recreaciones, etc. Utilizar diversidad de recursos comunicativos también. Lógicamente necesitamos el texto, pero que hubiera diversidad de lenguajes para llegar también al máximo de público posible. Y dentro de esta lógica, utilizar la tecnología como soporte, no como base del recorrido, pero sí que es verdad que nos sirve muy bien en cuanto tenemos que explicar procesos, en cuanto tenemos que, más que evocar, dar una imagen real de algún espacio, la tecnología nos ayuda. Las oportunidades del proyecto yo creo que han salido ya los temas. Uno es que te obliga a reflexionar sobre la institución, sobre la colección, sobre la exposición como un espacio de interacción con el visitante, no de explicación, sino también de contacto y de interacción. Yo encuentro sustancial y estratégico todo lo que comporta la revisión de la colección, desde el inventario a la conservación, restauración, a la interpretación. Y lo que os apuntaba ahora, que también es que la renovación, para nosotros la renovación museográfica es una fase
Igual que ha habido la reforma arquitectónica, hay la reforma museográfica, que es una fase intermedia para lo que tiene que ser la renovación de los programas públicos. Si nos quedamos con una exposición, mal vamos. Si os parece, paso ahora a la necrópolis. La necrópolis, aunque es museo, aunque está en Tarragona y aunque lo gestiona el MANAT, pues es una realidad completamente diferente, ¿no? Se construyó el museo y la rehabilitación del entorno se inauguró en 1930. De hecho, se descubre a raíz de construir la fábrica de tabacos, que son estas construcciones, el edificio que veis más al fondo. Está ubicado en un espacio secundario. Esto es una imagen de Google. Si veis el edificio central, de teja, este es el edificio del museo. Todo lo que son las bóvedas perimetrales es la bóveda que se construyó en los años 70 para proteger los restos arqueológicos, y este es el límite con las dos calles, con la esquina de las dos calles, que no son dos calles, sino que son dos vías de acceso a Tarragona, es una de las zonas de entrada y salida a la ciudad, es el límite de la finca donde actuamos. De todas maneras, estamos a tocar de Tabacalera, que desde el ayuntamiento hay una voluntad de hacer una reforma y de dinamizar de manera sustancial. El edificio gris, el rectángulo que tenéis a vuestra derecha abajo, es el edificio de oficinas del museo, y en la parte de arriba tenéis el río. Estamos a tocar de estas construcciones, se construyeron orientadas al río, que actualmente es objeto también de intervención a nivel municipal, de renaturalización, y a la larga la ciudad tiene que crecer cruzando el río, ganando en detrimento de la zona industrial. O sea, estamos en una ubicación, si lo veis, muy diferente a la del museo arqueológico, que está urbanísticamente y patrimonialmente muy definida. Aquí no. Aquí tenemos una intervención que desde la cota cero tenemos que intervenir por debajo de la cota cero en el yacimiento romano, que es una zona suburbial de la Tárraco romana, donde destaca sobre todo un cementerio de época romana, donde hay el testimonio de los primeros cristianos de Tárraco. Por encima de la cota cero, una intervención que es el Museo de los años 30, que se ha patrimonializado, y que tenemos la oportunidad de que esta intervención encaje, influya, revierta en un entorno que se está transformando, pero que no está del todo definido. O sea, que nuestra intervención no puede hipotecar actuaciones de futuro. Esta es la propuesta de los arquitectos, un grupo de arquitectos de Tarragona que, bueno, es el grupo Urbana Strata, que aquí habéis un poco cómo recrece el verde, cómo se conecta todo el solar con el entorno, se amplían aceras. O sea, que hay una parte de integración en el entorno muy importante. Y luego también, en este caso también, el Ministerio de Cultura pidió al Ayuntamiento cesión de Menial de la zona de Tabacalera, justo en el trozo de finca, que hay unas naves modernas, que no es el edificio histórico, de manera que nosotros ya miramos el proyecto de la necrópolis orientando con una mirada hacia esta futura rehabilitación de Tabacalera. Aquí tenemos también un vídeo que os haréis un poco la idea de las imágenes históricas, de la imagen histórica y de futuro.
Este proyecto es el que vino, bueno, sobrevenido, pero ya habéis visto los logos. En el caso de la necrópolis hay una financiación a través de los fondos Next Generation, ¿vale? Bien, en el caso de la necrópolis, aquí tenéis resumido un poco los objetivos que ya os he venido apuntando, ¿no? La necrópolis necesitaba una recuperación integral de todo el conjunto, de los accesos, de esta conexión con la ciudad, con la calle, de los jardines, de los servicios, del replanteamiento como museo, como yacimiento, como colección, porque aparte de las piezas dentro del museo, el jardín, como no sé si habéis fijado en algunas de las imágenes, ya desde los años 30, bueno, era un jardín de lapidario, o sea, llevaba más de 100 años a la intemperie. El objetivo de la rehabilitación, lo que os digo, esta integración en el entorno urbano, pero no el diálogo, sino pensando mucho en un desarrollo futuro, en el impacto que podía tener nuestra actuación y al revés. ¿Qué puede pasar en un futuro según se comporte o según vaya desarrollándose pues, las políticas urbanísticas de la ciudad? La apertura a la ciudad y la accesibilidad. Y en este caso, la potenciación de la visita al patrimonio mundial. Esta ubicación secundaria que estamos a la salida de Tarragona, pero a las puertas del territorio, del acueducto de las Farreras o, por ejemplo, de Sansellas, también es un elemento muy interesante. Y de entre la parte alta y el territorio tenemos el barrio del puerto, con el teatro o el foro de la colonia, de manera que a la larga la necrópolis, aunque tiene una situación un poco desplazada, puede y debe funcionar como polo de atracción y como rótula de esta parte, de esta ampliación del recorrido de la Tarragona romana. Y lo que os comentaba, teníamos tanto la parte, bueno, pues bajo cota cero y sobre cota cero que no podíamos olvidar. Y si habéis visto, las imágenes históricas son preciosas y la intervención ha sido una intervención planteando muy en sentido de intervención en el entorno, de intervención paisajística, de respeto y de integración de todos los elementos patrimoniales, ¿no? Al tener museo, y es un museo que tiene 3 espacios que no se conectan entre ellos, la sala central con la galería perimetral con el sótano. El sótano tiene restos arqueológicos que están en el exterior pero con una presentación diferente. O sea, hay un montón de elementos repartidos por el conjunto que el proyecto lo que intentamos es que dialoguen y se complementen entre ellos. Yo creo que es una oportunidad genial porque es un sitio donde tenemos el entorno, tenemos el yacimiento y tenemos la colección. O sea, que tenemos varias ocasiones para que el visitante vaya haciéndose una imagen de esa zona suburbial de época romana, que era un cementerio en extensión, que tenía un paisaje muy particular. Y en ese sentido, bueno, ya habéis visto mucho las imágenes, que mucha imagen de la bicicleta, la gente paseando, etcétera, porque aquí yo creo que sí que es básico que la gente entre al recinto, que una vez dentro del recinto entre en el museo. Si como jardín, como espacio público no somos permeables, yo creo que en ese sentido pues habremos, bueno, no habremos fracasado, pero bueno, uno de los objetivos es tener este impacto en el barrio, en el entorno más inmediato. Y así como os comentaba que el museo tiene la colección de síntesis, el Museo Arqueológico, así aquí sí que en la necrópolis estamos hablando de unas temáticas más concretas. En la Plaza del Rey no hablamos del mundo de la muerte, porque lo vamos a hablar aquí, pero no solo del mundo de la muerte, sino también del mundo de las creencias, de la ciudad fuera murallas en época romana, de la transformación de esos espacios, etc. O sea que sí que tenemos un discurso más temático. Los criterios de la renovación museográfica, somos el mismo equipo y nos rigen los mismos principios, y que es verdad, yo os he apuntado algunos de los condicionantes que teníamos porque el edificio es muy particular. Y para resumir ya también las oportunidades del proyecto, pues vuelve a ser también un poco lo que os he comentado, ¿no? La oportunidad ha sido que hemos hecho un proyecto integral. Aquí antes ha salido el debate, salió un concurso de ideas para hacer la rehabilitación arquitectónica, museográfica y dirección de obra. De manera que hemos trabajado toda la parte arquitectónica y museográfica a la vez.
Y ha sido una ventaja, aparte de que esto nos permite que ahora tengamos un ejecutivo de la museografía cuando todavía estamos haciendo, justo hemos empezado la obra civil, pero el ejecutivo está, de manera que podemos ir a, venga, vamos a decir, claro, vamos a pedir las siguientes inversiones ya con un ejecutivo consensuado y cerrado. La oportunidad de no cerrarnos en nosotros, sino que aparte hemos tenido un equipo de arquitectos de Tarragona que tenían muy claro cómo se tenía que vivir ese espacio. Aparte, no solo hemos dialogado Ministerio, Gerencia y Museo Generalitat, sino que desde el principio hemos integrado a los equipos de patrimonio y de urbanismo del Ayuntamiento y luego servicios territoriales de patrimonio de la Generalitat, ¿no? Y luego lo que os comentaba, es un proyecto que nos vincula, nos abre, nos conecta con la calle, abre las posibilidades de conexión hacia la tabacalera, no se acaba de solucionar a espaldas porque esto vendrá de cara al futuro, cuando haya futuras rehabilitaciones, otros espacios de tabacalera, pero no se ha hecho nada que sea un obstáculo, al revés. Se ha ido a buscar las mismas cotas, se ha ido a buscar las visuales, se ha ido a buscar las conexiones, concentrar nuevas construcciones en rincones, a generar espacio público, para que de cara a un futuro seamos más útiles, más estratégicos y al revés, ¿no? Que el proyecto no se vea lastrado por otras decisiones que se puedan dar. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias.